Acaban de llegar, muchas gracias por asistir hoy a nuestro encuentro cada 2 semanas del seminario. Bueno, en esta ocasión contamos con la participación de la doctora Irene Lantos. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Realizó también su doctorado en la Universidad de Buenos Aires también con una orientación en Arqueología. Luego, ella realizó su postdoctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde se perfeccionó la investigación interdisciplinaria a través de la aplicación de técnicas químicas para la caracterización y análisis de residuos orgánicos, ¿ya? Esto con el objeto de estudiar las prácticas alimentarias tradicionales desde el pasado prehispánico hasta el presente. Bueno, muchas gracias, Irene, por estar aquí hoy y te dejamos para que comiences con tu presentación. Bueno, Francisca, muchas gracias y gracias a todos por estar. Gracias, Fran, por la invitación. Es un placer para mí poder participar de este ciclo de seminarios. Y bueno, voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Bueno, ahí lo están viendo bien. Sí. Bueno. Bueno, hoy les voy a compartir esta charla que se titula Las prácticas culinarias del pasado a través de los análisis de residuos orgánicos en cerámicas arqueológicas catamarqueñas en el noroeste de Argentina. Mi nombre es Irene Lantos, como me presentó Francisca. Yo soy investigadora de CONICET en Argentina y tengo lugar de trabajo en el Instituto de las Culturas, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el CONICET, en donde trabajo dentro del proyecto arqueológico Chachuil-Abaucán, que es dirigido por la doctora Norma Rato, a quien seguro muchos colegas allí en Chile conocen bien. Y además también formo parte del Laboratorio de Investigación en Materiales en Arte y Arqueología, que dirige la doctora Marta Mayer, en el Instituto UMINFOR, que pertenece al CONICET y al Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, yo, digamos, reparto un poco mi tiempo como investigadora entre ambos institutos, y eso hace que también sea una investigación netamente interdisciplinaria. Entonces, bueno, hoy voy a hablar sobre el análisis de residuos orgánicos en cerámicas arqueológicas, y bueno, ¿de qué se trata esto? Los contenedores cerámicos entran en contacto con los alimentos durante las actividades de preparación, almacenamiento, transporte y servicio. Estos residuos son moléculas orgánicas como pueden ser los lípidos, las proteínas o los carbohidratos, que son de origen culinario y que se depositan en las paredes y se absorben dentro de las matrices porosas de las cerámicas. Los residuos lipídicos en particular, es decir, los residuos grasos, pueden sobrevivir dentro de estas porosidades de las matrices cerámicas por cientos e incluso miles de años. Y el estudio de los residuos orgánicos es una vía para aproximarnos a las prácticas culinarias y a las culturas alimentarias del pasado y del presente también. Entonces, hablando sobre esta investigación que es netamente interdisciplinaria, podemos ver que hay dos grandes áreas científicas, que son la química y la arqueología, que se relacionan entre sí en la disciplina arqueométrica. Y en particular, la investigación sobre las prácticas culinarias no depende únicamente de la investigación, la información, los datos arqueométricos que se obtienen de los residuos orgánicos que se recuperan de las cerámicas arqueológicas, sino que la manera que tenemos nosotros de trabajar es, digamos, en este trabajo interdisciplinario entre el proyecto arqueológico Chachuil-Abaucán y el LIAMA, el Laboratorio de Investigación en Materiales en Arte y Arqueología, es integrar la información arqueométrica de los residuos con información tecnomorfológica y funcional de la cerámica,
que es información que generan otros miembros del equipo de investigación, que son ceramólogos, y la información contextual del hallazgo, que tiene que ver con la información de excavación o de recolección superficial, el contexto arqueológico, la asociación ecofactual y artefactual, sedimentaria, etc. Entonces, un poco este es el proceso de trabajo y el abordaje metodológico con el que venimos trabajando ya en la última década, que es un abordaje multitécnica del estudio de los lípidos. Esto es porque las distintas técnicas nos permiten acceder a distintas informaciones que a la vez son complementarias y nos acercan a mejores comparaciones y mejores identificaciones de origen. Entonces tenemos una muestra cerámica a la cual le realizamos una limpieza mecánica de las superficies expuestas, luego una extracción química de los lípidos, y luego por un lado una alícuota, una parte, se derivatiza a través de diferentes procedimientos químicos, de reacciones químicas, para obtener derivados que son analizados por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa, y cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa de relaciones isotópicas. Y por otro lado también tenemos los lípidos extraídos así tal cual de la vasija, que se pueden analizar de manera directa, a través de también un análisis cromatográfico, de cromatografía líquida, acoplada a espectrometría de masa de alta resolución, y también hemos desarrollado los análisis de análisis isotópico bulk de lípidos por EA-RMS. Básicamente esto último tiene que ver con que en la Argentina en este momento no hay un cromatógrafo acoplado a un IRMS en funcionamiento, entonces estamos haciendo análisis por inserción directa, y esto nos ha dado muy buenos resultados también, así que, y tiene la ventaja de que la preparación de la muestra es muchísimo más sencilla. Así que bueno, todos estos datos se obtienen de las muestras arqueológicas, pero también de las muestras de referencia con las que trabajamos. Así que son muestras de referencia de especies vegetales y animales autóctonas de la zona. Así que realizamos comparación de perfiles con las muestras de referencia, análisis cuantitativos y cualitativos de los datos, y esto nos acerca o nos aproxima en mayor o menor medida, dependiendo de cada muestra, a la identificación del origen. Entonces aquí una pequeña muestra del ciclo, de la toma de muestra, la limpieza de la pieza, luego se muele, se hace una extracción química con solventes orgánicos, se derivatiza, luego se hacen distintos análisis por técnicas cromatográficas y de espectrometría de masa, y todo esto permite identificar el origen de los lípidos, en mayor o menor medida, como vamos a ver un poco más adelante, y nos da información sobre los usos de estas vasijas. Bueno, les voy a contar un poco ahora sobre cuáles son las muestras con las que venimos trabajando. Principalmente yo he trabajado con muestras de la región del oeste de Tinogasta, que es la región en donde se desempeña el proyecto arqueológico Chaschuila-Baucán, que es una región súper diversa de paisajes. Ahora les voy a mostrar un poco sus paisajes, y para que se den una idea de su ubicación geográfica dentro de la provincia de Catamarca, es al suroeste, la recorre la Ruta Nacional 60, que es la que va al Paso San Francisco, que cruza a la tercera región de Chile y hasta Copiapó. Entonces eso más o menos para que se ubiquen más, digamos, en la geografía. Y asimismo también he tenido la oportunidad de colaborar con colegas que también trabajan en otras regiones de Catamarca, que han sido muy fructíferas porque nos permitió comparar ciertas prácticas culinarias que nosotros veníamos identificando para el Valle de Fiambalá, y que también estamos viendo que en el Valle de Yocavil, como se ve por aquí, estas prácticas se están reproduciendo, con lo cual estamos viendo que son prácticas que se extendían a lo largo de un área importante en la zona valliserrana del noroeste argentino. Bueno, y estos son los ambientes contrastantes del oeste de Tinogasta, que es una región bellísima,
que tiene paisajes de valles mesotérmicos, entre 1.400 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, paisajes de precordillera, entre 2.200 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, y un paisaje de puna transicional de Chaschuil, entre 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. El poblamiento de esta región, los últimos 25 años de investigación de la doctora Rato, se han centrado en gran medida para conocer cómo era la dinámica poblacional de esta región, y lo que hemos conocido es que ha sido una dinámica asignada por poblamientos y despoblamientos ligados a situaciones de inestabilidad ambiental muy fuertes, que a su vez también están vinculadas con eventos catastróficos de origen volcánico. Entonces tenemos ocupaciones del primer milenio, o lo que nosotros en el noroeste argentino a veces digamos, hemos llamado periodo formativo, como Laguna Salada y El Zorro en las zonas altas, La Troya, Punta Colorada, Palo Blanco y Ojo del Agua en el valle mesotermal. Y por otro lado, para el segundo milenio, que en el noroeste argentino denominamos periodo tardío, de desarrollos regionales, y en el periodo Inca, tenemos ocupaciones como San Francisco Inca y Las Coladas, también en la región de la Puna transicional, y por otro lado, en el valle mesotérmico, sitios como Batungasta, Mishma 7 y Quintaruno. Hay muchos más sitios estudiados por el proyecto, pero particularmente estos son los sitios de donde hemos obtenido la gran mayoría de las muestras arqueológicas cerámicas con las que yo he trabajado con los residuos. Así que por eso les estoy mostrando estos sitios en particular. Y bueno, ¿qué se preparaban las vasijas cerámicas? Nosotros no podemos empezar a intentar reconocer, interpretar los datos de un estudio químico de los residuos si no conocemos la información contextual sobre los recursos que se utilizaban en esa región y en determinado periodo. Entonces el registro arqueobotánico y el registro zooarqueológico son como un punto de apoyo muy importante para la interpretación de los datos arqueométricos sobre residuos. También, por otro lado, nos hablan del espectro, el abanico de recursos que se utilizaban en esa época, que nos orienta para conformar nuestra propia colección de referencia de lípidos actuales, digamos, modernos, de especies de la zona, como pueden ser tanto plantas cultivadas, como el maíz, el poroto, el ají, el zapallo, y también plantas de recolección, plantas del monte, del bosque nativo, como el chañar, el mistol, y las distintas especies de algarroba que coexisten en ese bosque. Así, a su vez también, desde el punto de vista de los recursos animales, sobre todo nos hemos centrado en el estudio de los camélidos, y estamos también ampliando la base de referencia con otras especies como pueden ser las mulitas, los roedores. Y por otro lado también es importante hacer experimentación para conocer o reproducir los perfiles complejos de mezclas que normalmente recuperamos de las piezas arqueológicas, porque las piezas arqueológicas no solamente se usaban para cocinar muchas veces guisos que mezclaban distintos ingredientes, sino que se utilizaban a lo largo de muchos años de uso. Se calcula etnográficamente que alrededor de 3 generaciones, lo cual nos da como un mínimo de 60 años de uso, en promedio. Entonces es esperable que a lo largo de ese tiempo se hayan utilizado para distintas cosas, con lo cual cuando nosotros, y además existía la práctica de curar, existe aún en día la práctica de curar las vasijas con grasa, que eso también lo tenemos en cuenta, con lo cual cuando recuperamos los lípidos de una vasija arqueológica estamos hablando de un uso, digamos, de una mezcla compleja, de un uso promediado, sería como un palimpsesto de lípidos, digamos, en términos arqueológicos. Entonces aquí les voy a contar los residuos culinarios que hemos estudiado en las ollas domésticas del sudoeste de Catamarca, a lo largo de todo el periodo de ocupación entre el siglo III y el XVI de la era, en donde hemos encontrado variados perfiles de ácidos grasos en las ollas arqueológicas,
en su mayoría mostrando que se utilizaban para cocinar justamente mezclas de componentes vegetales y animales, es decir, que seguramente se cocinaban guisos o sopas allí dentro. Hemos encontrado marcadores de grasa animal, como son los ácidos grasos de cadena impar, tanto lineales como ramificados, que son particularmente marcadores de grasa de rumiante, que por el contexto zooarqueológico, en donde más del 95% del registro óseo es de camélido, podemos intuir que se trata de grasa de camélido. Y a su vez también marcadores, ácidos grasos marcadores de la presencia de aceites de origen vegetal, como los ácidos grasos con 2 o más insaturaciones. Asimismo, como también estudiamos lo que se llama la fracción de compuestos neutros en el proceso de trabajo, hemos encontrado marcadores como el colesterol, que es un esterol de origen animal, y el citoesterol, que es un fitoesterol, es decir, es un marcador de esterol vegetal. Así como alcoholes largos, de entre 24 y 30 carbonos, que son muy habituales en las ceras cuticulares de algunas plantas. Asimismo, tuve la oportunidad de viajar en dos años consecutivos al laboratorio del doctor Jorge Spangenberg, en el Instituto de Dinámica de Superficie de la Tierra de la Universidad de Lausanne, al laboratorio de isótopos estables, y allí tuve el acceso a un CG6-RMS, y entonces hicimos análisis isotópicos moleculares, digamos, de compuestos específicos, sobre los ácidos grasos, y tanto de las muestras arqueológicas como de las muestras de referencia. Y bueno, nuevamente lo que pudimos observar es que la mayoría de las muestras de referencia se agrupan, digamos, perdón, de las muestras arqueológicas se agrupan alrededor del campo, digamos, de referencia, creado por nuestras propias muestras de referencia, de la llama de grasa, la grasa de llama, perdón. Tanto en la relación entre el ácido palmítico y el estiárico, como el palmítico y el oleico. Esto nos está un poco apoyando los resultados que habíamos ya observado en el análisis cromatográfico de los ácidos grasos, en donde predomina la señal de la grasa animal, y los lípidos de plantas están en mucho menor proporción, y hay que buscarlos realmente en cantidades traza. Y esto, digamos, no es de sorprenderse, por dos razones. Por un lado, les hablé del curado de las ollas, que se realizaba se realiza tradicionalmente hoy en día con grasa animal, y seguramente en el pasado se habría realizado con grasa de llama, o de guanaco, o de vicuña, perdón, con grasa de camélido, digamos. Y también, por otro lado, digamos, dentro de la cocción de un guiso, en donde se mezclan componentes de vegetales y animales, la proporción de lípido que tiene el componente animal es muy alta, muchísimo más alta que la que tienen las plantas. Entonces, si bien en los residuos nosotros vemos una predominancia de lípidos de origen animal, eso no significa necesariamente que los guisos que se consumían en el pasado eran más proporción de alimento animal y menos vegetal, sino simplemente que los alimentos de origen vegetal están como un poco invisibilizados dentro del mundo de los lípidos. Así que bueno, eso es algo también a tener en cuenta cuando se realizan las interpretaciones. Por otro lado, a raíz del hallazgo de lípidos en una tinaja Belén, de un sitio tardío inca, llamado Mishma-7, en el valle de Fiambalá, nos llamó mucho la atención porque estas tinajas, digamos, en la arqueología argentina, han sido descritas tradicionalmente como tinajas para funciones funerarias. Y sin embargo, en este sitio se halló, la excavación que realizó la doctora Sempé en la década del 70, esta tinaja Belén, en un contexto totalmente doméstico, sin ningún tipo de asociación a un evento funerario.
Entonces, bueno, estábamos conversando con colegas sobre este tema, la doctora Palamarzuk, y que trabaja en el sur del Valle de Yocavil, y el doctor Martín Orgaz, que estaba trabajando con la colección de Fuerte Quemado, de la Fuerte Quemado Intihuatana, de la colección que había sido parte de la excavación del doctor Kriskowski. Comentando con ellos, me comentaron que, bueno, que ellos también habían encontrado tinajas, en este caso Santa María, que son las muestras A y B que aquí ven en la diapositiva, que también venían de contextos o de consumo o contexto de cocina, doméstico, y que no estaban vinculadas tampoco a situaciones o eventos funerarios. Entonces, bueno, decidimos hacer una incursión a ver qué lípidos pueden llegar a tener las tinajas y qué usos podrían haber tenido en el pasado, más allá del uso funerario. Si habrían sido parte de la vajilla o de los contenedores que formaban parte de las esferas de consumo de alimentos en el pasado prehispánico de Catamarca. Y bueno, la realidad es que las tres piezas dieron positivo, digamos, tuvieron lípidos, se pudieron recuperar de las tres, perfiles bastante complejos y bastante compatibles, digamos, con un uso culinario de las mismas. Como ninguna de las tres tiene tizne, ni evidencia de haber sido puesta al fuego, nuestra interpretación al momento es que habrían sido usadas para almacenar alguna bebida o comida en el pasado. También por el porte que tienen, son piezas muy grandes, que no eran muy fáciles de manipular ni de mover. Asimismo, no solamente encontramos lípidos, sino que también encontramos ácidos grasos, marcadores de grasa de camérido, grasa rumiante, con lo cual consideramos que posiblemente hayan sido curadas también estas ollas con grasa de camérido, o bien que hayan almacenado alguna preparación como un guiso que tuviese esa grasa en su receta, en su preparación. Y también encontramos otros ácidos grasos, indicadores de aceite vegetal, y a su vez también los esteroles reflejaron mezclas de colesterol y fitoesteroles diferentes que nos hablan de estas mezclas de lípidos vegetales y animales. Entonces, como nos había ido también con las urnas Santa María, con las tinajas Santa María, con la doctora Palamarzuk decidimos ampliar un poco ese estudio. Entonces tomamos del Colorado, que es el sitio que ella está trabajando, un conjunto de un espacio que, por la presencia de un fogón y de una cantidad importante de restos botánicos que se encontraron sobre el piso de ocupación, se consideraba que era un espacio de procesamiento de alimentos, un espacio de cocina. Y asociadas estaban estas piezas, dos tinajas Santa María, un puco, que estaba prácticamente completo, y tomamos también una muestra de una olla ordinaria, sería como para una muestra comparativa, porque la olla ordinaria tenía, perdón, ¡ay! Ahí está. Claras señales de haber sido puesta al fuego, era como muy evidente que había sido usada para cocinar. Nosotros queríamos poner a prueba a ver si las otras piezas de estilo Santa María también habían sido usadas para cocinar, y efectivamente encontramos perfiles de ácidos grasos en todas las piezas, compatibles con un uso culinario de las mismas, con perfiles muy ricos de una preservación excepcional de los lípidos en estas piezas. También hay que rescatar que la doctora Palamarzuk recuperó estas piezas de una manera que es un lujo, digamos, para alguien que trabaja con residuos, trabajar con esas muestras, porque fueron excavadas con total recaudo para no contaminar las muestras en el campo, envueltas directamente en papel aluminio, con todo el sedimento asociado. Entonces esto también nos permitió tener un control en el laboratorio mucho mejor, y también obtener perfiles de lípidos mucho mejores. Y como ven acá abajo, bueno, este es el perfil de los ácidos grasos, y este es el perfil cromatográfico de los esteroles, en donde vemos nuevamente mezcla de colesterol de origen animal, y de fitoesterol y stigmasterol, que son fitoesteroles de origen vegetal. Bueno,
lo interesante de este trabajo que realizamos con la doctora Pala Marzuk y con la doctora Valeria Cariá, que es química, y el resto del grupo de la doctora Mayer en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es que por primera vez aplicamos, además de cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa, aplicamos una técnica bastante novedosa para la arqueología, sobre todo para la arqueología latinoamericana. Es una técnica que hay algunas publicaciones de residuos arqueológicos en cerámica para cerámica europea, pero en Latinoamérica es de las primeras veces que se utiliza y se aplica para lípidos antiguos, y la misma es, HPLC-CQTOF, que es cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa de alta resolución. ¿Y por qué estudiar los lípidos, los acilglicéridos, con HPLC-CQTOF? ¿Cuál es la ventaja que nos ofrece esta técnica, o la información complementaria que nos ofrece esta técnica con respecto a la cromatografía gaseosa? Bueno, aquí les presento lo que es un triglicérido, por si no lo habían visto antes. Estos son los mismos triglicéridos que nos miden en sangre cuando nos hacemos análisis de sangre que nos indica el médico. Es como si fuese una cadena, una columna vertebral de un glicerol, una molécula de glicerol, a la cual están unidas cadenas de ácidos grasos. Cuando uno estudia los lípidos por CG masa, lo que sucede es que por una hidrólisis química que se realiza a través de una reacción, se corta esta cadena, y uno lo que analiza son los ácidos grasos, que no están libres, sino que se les hace una reacción de derivatización para que sean mejor, para que se puedan ver mejor en la cromatografía gaseosa. Los ácidos grasos lo que tienen es que no son demasiado específicos. Son compartidos, la mayoría de ellos, algunos pocos ácidos grasos particulares, como los que les comenté, los impares ramificados, que además se encuentran en cantidades traza. Los ácidos grasos mayoritarios suelen estar en todas las cosas, en toda la vida, digamos, en todas las especies biológicas. Entonces, la particularidad de los triglicéridos es que son más específicos, entonces son mejores biomarcadores de origen. La ventaja de estudiar los triglicéridos es que nos permite acercarnos justamente al origen de manera más específica. Entonces, bueno, esta es una corrida de lo que es la cromatografía líquida HPLC-CQTOF, en donde podemos ver los picos, digamos, de monoglicéridos, diglicéridos, fosfolípidos, triglicéridos y los productos de oxidación. ¿Cuáles fueron los hallazgos que encontramos en este trabajo? Que los triglicéridos en el rango de 40 a 54 se encontraron en todas las piezas, y estos son compatibles con la presencia de grasa animal, cosa que nosotros ya habíamos visto, digamos, como que corrobora lo que ya habíamos conocido con CG masa. Además, se encontraron ácidos grasos de cadenas impares, lineales y ramificadas, que serían originales o estaban incluidas dentro de estos triglicéridos. Es decir, que serían originales de las fuentes alimentarias. Y esto hace que sean un mejor marcador de rumiante. ¿Y por qué digo esto? Porque el origen de los ácidos grasos impares en realidad es un origen microbiano. Y esta alteración, digamos, en la naturaleza, los ácidos grasos suelen ser pares, de cadena par de carbonos. Y los microbios, a través de un proceso de metabolización, cortan las cadenas para convertirlas en impares. Esto puede suceder tanto en una matriz sedimentaria donde hay un desarrollo de suelo y hay microbios dando vueltas, como también sucede dentro del rumen de un animal rumiante, o el pseudorumen en el caso de los camélidos. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando encontramos por CG masa un ácido graso ramificado o lineal de cadena impar? ¿Cómo sabemos si es de origen, si es original del lípido, del ingrediente, del alimento que se cocinó allí dentro, o si es un producto de degradación postdepositacional? Bueno, encontrarlo dentro de un triglicérido, no como ácido graso libre, sino como conformando parte de una molécula mayor, es un marcador de que es original de
del el lípido del alimento que se cocina allí dentro. Asimismo, esto se complementa con otro hallazgo, que es el de la triestearina, que es un triglicérido con 3 cadenas de ácido esteárico, que también fue hallado en todas las muestras, y este también es un marcador de rumiante. Y por otro lado también encontramos triglicéridos con ácidos grasos insaturados, como el linoleico, que realmente esto muestra realmente una situación muy excepcional de preservación, porque no es algo habitual encontrar ácidos grasos diinsaturados en muestras arqueológicas, y menos encontradas conformando parte de triglicéridos, es decir, que digamos, de alguna manera apoya la hipótesis de que son originales de la muestra y no un producto de contaminación, que sugiere que dentro de estas cerámicas también se almacenaba o se cocinaba alguna planta, digamos, alguna especie vegetal. Bueno, y otro proyecto que también fue muy interesante, que llevamos adelante dentro del grupo de la doctora Rato, del Pacha, y también participa el doctor Martín Orgaz, que es un investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, y él había trabajado en la caracterización ceramológica de varios aríbalos y aribaloides de el sitio fuerte quemado en Tihuatana, que se encuentra en el norte del Valle de Santa María. Y por otro lado, dentro del grupo de la doctora Rato, teníamos varios ejemplares de aríbalos y aribaloides de sitios de altura, San Francisco y Las Coladas, que son sitios que están asociados también a un santuario en el volcán Incahuasi, y por las características arquitectónicas, artefactuales y ecofactuales, habían sido caracterizados como lugares de festejo, o lugares de preparación para el ascenso al santuario de Incahuasi. Entonces, un poco pensando qué se habría almacenado, o transportado, o vertido, usado para servicio de estos aríbalos, es que encaramos esta investigación sobre sus residuos. Recordemos que los aríbalos son contenedores que fueron diseñados por el Inca para almacenar chicha, en principio, que es por excelencia la bebida cusqueña, y en el noroeste argentino convivieron estilos provinciales de aríbalos y aribaloides durante el periodo de conquista incaica del noroeste argentino. Y entonces la pregunta es, ¿fueron usados exclusivamente para almacenar chicha de maíz, o se almacenaron otros tipos de bebidas? Como cuáles, como cervezas locales, catamarqueñas, tales como la Loja, de Algarroba, u otras cervezas de Chañar o de Mistol, que se elaboran hasta la actualidad, y son muy típicas de la zona. Entonces, aquí tenemos varias imágenes. Bueno, estas son fotos de Fuerte Quemado, acá tenemos imágenes de San Francisco y de Las Coladas, y del santuario Incahuasi, y en esta imagen en particular lo que se ve es un grabado en donde está retratada la festividad del Chiqui, que es una festividad en donde antiguamente, y se cree que tiene raíces hasta preincaicas, en donde se danzaba alrededor de un árbol. En Catamarca al algarroba se le dice el árbol, y el árbol era decorado con distintas guirnaldas y figurinas hoy en día se hacen de pan, o de galleta, digamos, y se preparaba aloja y se danzaba alrededor del árbol y se consumía aloja, que es esta cerveza de algarroba. Entonces, bueno, cuando fuimos a estudiar los lípidos recuperados de estos aríbalos, para empezar, la buena noticia fue que todos tenían lípidos. Algunos tenían perfiles más ricos que otros, seguramente por una cuestión de preservación diferencial, pero todas tenían lípidos. Y eso fue como una muy buena noticia para nosotros, porque es como la evidencia directa de su uso, de qué se almacenaba ahí dentro. Y en particular, tuvimos la oportunidad de hacer en el INGEIS, que es un el Laboratorio Nacional de Geología Isotópica, que funciona en Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en Buenos Aires. Hicimos isótopos, hicimos EA y RMS, isótopos bulk
de lípidos sobre los residuos que habían sido recuperados, extraídos de estas matrices cerámicas, y lo que encontramos es que si bien un grupo de ellos tenían valores más altos, más cercanos a alguna chicha de maíz, a una planta C4, digamos, a lípidos de una planta C4, otros tenían valores bastante más bajos, más parecidos a lípidos de una planta C3, como puede ser la algarroba, o el cheñar, o el mistol. Quizás se sorprenden por la escala, que aquí van a ver, de delta carbono 13, en lípidos hay que calcular que es entre un 6 y un 7 por 1000 menos que la escala que se maneja, por ejemplo, para colágeno o para carbohidratos. Entonces, digamos, porque menos 24 quizá en colágeno es bastante negativo, pero en lípidos es bastante positivo. O sea, habla de cierto aporte de C4. También lo otro interesante que encontramos en estos aríbalos es, nuevamente, los marcadores de rumiante, el hallazgo de ácidos grasos impares, tanto lineales como ramificados. Y para apoyar también todas estas conclusiones que nos venían dando la información de los ácidos grasos, los esteroles se encontraron rastros de colesterol en todas las muestras, y en varias de ellas también citoesterol, que es un fitoesterol. Así que, bueno, estos fueron los hallazgos de estos estudios. ¿Y por qué fue sorpresivo y a la vez significativo encontrar grasa de rumiante o de camélido dentro de aríbalos? Recordemos que los botellones estos tienen no más de 7 centímetros de apertura en su cuello, es decir que, y además ninguna evidencia de haber sido usados para poner al fuego. Asimismo, está bastante caracterizada esta forma, esta morfología, por autoras como Tamara Bray, que están realmente relacionadas, digamos, diseñadas por el Inca para acarrear y almacenar y verter chicha. Entonces, el hallazgo de esta grasa fue interpretada por nosotros como que se había utilizado grasa, o bien médula de camélido, para curar las piezas. ¿Y por qué es importante el curado? Cuando se usa una vasija cerámica para contener líquido, transpira, los poros transpiran y se pierde ese líquido. Es necesario, imprescindible, su sellado interno para poder mantener ese líquido ahí dentro y que, digamos, que poder trasladarlo y que no se pierda por evapotranspiración durante su traslado. Y otra cosa interesante que encontró el doctor Millano, Juan Pablo Millano, que es también miembro del proyecto Pacha, es que en San Francisco el registro zooarqueológico mostró mucha presencia de huesos largos, fracturados y quemados. Con lo cual, una hipótesis podría haber sido que hayan calentado los huesos largos para liquidificar, para hacer líquida la médula ósea, y que éstas se hayan fracturado y se hayan vertido la médula ósea líquida dentro del aríbalo, y luego mover el aríbalo como para recubrir toda la superficie interna. ¿Y por qué es esto? Porque tampoco entra una mano por dentro del orificio de la boca, del cuello del aríbalo, con lo cual el método tradicional de tomar un pedazo de grasito de estómago de llama y frotar la superficie interna no podría haber sido aplicado en este caso. Así que, bueno, esa es otra hipótesis que manejamos. Y bueno, para finalizar, este es un proyecto relativamente reciente en el que me he involucrado, junto con mis compañeros del proyecto arqueológico Chachuila-Baucán, que es digamos, revalorizar el patrimonio cultural y alimentario, y que todos estos estudios sobre los residuos en cerámica sirvan o sean apropiados por las comunidades locales para poner en valor, para revalorizar, para recordar, para que se sigan perpetuando los conocimientos sobre las formas
ancestrales de uso de los alimentos y las prácticas culinarias. Entonces, el patrimonio alimentario, en tanto patrimonio inmaterial, se hace tangible a través del estudio de la materialidad arqueológica, y en particular estos acervos cerámicos ligados a las prácticas culinarias como son las cerámicas. Y los residuos lipídicos preservados en estas cerámicas brindan información sobre las ancestrales prácticas culinarias y les dan profundidad histórica, tanto a los ingredientes autóctonos como a las preparaciones. El intercambio y la retroalimentación de los saberes tradicionales y científicos aportan a la reconstrucción de esta historia oral alimentaria y revalorizan el patrimonio cultural alimentario. Y el fin, digamos, o los objetivos de este proyecto es comunicar y generar recursos de información y tender redes con productores, artesanos, emprendedores, comerciantes gastronómicos y turísticos, para revalorizar el patrimonio y promover a su vez el desarrollo turístico gastronómico local, ya que esta es una zona que ha tenido una explosión turística en los últimos 10 años, entonces, bueno, esta sería como una de las tantas formas en que la arqueología puede aportar y acompañar al desarrollo local, que siempre es uno de los objetivos del proyecto. Y bueno, este trabajo no es un trabajo individual para nada, hay muchísimas personas involucradas en cada uno de los proyectos, en cada una de las publicaciones, y bueno, tengo la suerte de formar parte de dos laboratorios, del Pacha y del Liama, así que aquí les presento a mis compañeros, que también son parte de este trabajo, son autores de este trabajo, y además, por suerte, hemos trabajado muy bien los últimos 10 años de forma interdisciplinaria, y a la vez también quiero agradecer a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, al CONICET y a la Universidad de Buenos Aires por los subsidios que nos permiten llevar adelante estas investigaciones. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Muy interesante tu investigación, muy bonita además. Bueno, les invitamos a hacer preguntas por el chat, por favor, para leerlas. Sí, la foto es de un asado de fin de año en la casa de Norma, del Pacha. Se nota que lo pasaron bien. Es la única en la que estamos todos. Bueno, acá hay una pregunta de Felipe Urrutia. Dice, en Lanto Cetal 2015 se exhiben los residuos de 3 ollas réplica como valores de referencia, todos con distintas preparaciones de maíz. ¿Estas ollas réplicas fueron sometidas a experimentos de envejecimiento o degradación? Ah, es muy interesante la pregunta. No. O sea, sí, pero no tenemos los resultados aún. Okay. Fueron enterradas, nosotros hicimos un sitio experimental, lo llamamos sitio experimental La Troya, porque está cerca del río La Troya, en donde cocinamos 3 recetas, locro, mazamorra y pochoclo, y lo que hicimos fue, bueno, primero enterramos dentro de distintos hoyos las preparaciones, dentro de sedimento arcilloso y arenoso, también para comparar cómo las distintas matrices sedimentarias afectan la preservación diferencial de los lípidos. Y también, bueno, digamos, rompimos las ollas, una parte me la traje a Buenos Aires, hice los análisis de la olla, digamos, sin envejecimiento, y otras partes de esas ollas siguen enterradas ahí. Así que bueno, ya digamos, en los próximos meses, cuando podamos volver al campo, ojalá que sea pronto, las vamos a, digamos, está en planes recuperarlas y analizarlas. Después de 10 años, esperamos haber visto alteraciones. Y están enterradas también las 3 ollas con sus 3 recetas, en sedimento arcilloso y en sedimento arenoso. Gracias. Bueno, además esperamos encontrar el sitio experimental, que no se lo hayan excavado. Bueno, hay otra pregunta acá de Nuria Sugrañez. Dice, quería saber qué características debe tener el fragmento para realizar los diversos análisis. ¿Hay alguna preferencia de rasgo? ¿Cuerpo, base, borde? ¿Puede haber diferencias de absorción? ¿Las muestras de museo tienen algún sesgo en los resultados? Bueno, tiene muchas aristas, esa pregunta está muy buena. Vamos por partes. Existen 2 tipos de residuos, ¿cierto? Los residuos
adheridos que se ven en superficie y los residuos absorbidos. Hay muchísima gente que trabaja con residuos adheridos, incluso haciendo estudios arqueobotánicos, digamos, microbotánicos sobre los residuos adheridos, isotópicos también. Y los absorbidos son aquellos que están dentro de las porosidades, que están como guardados dentro de esas porosidades internas de la matriz cerámica. Repetime un segundo la pregunta, o la leo aquí, así no me pierdo. Sí, era sobre qué características debe tener el fragmento para realizar los diversos análisis, y si es que hay Sí, alguna preferencia de rasgo. sí. Entonces, la mayoría de los fragmentos con los que he trabajado no tienen rasgos visibles, digamos, no se ven a ojo desnudo residuos adheridos. Y en su gran mayoría hemos recuperado lípidos, algunos mejor preservados que otros, pero digamos, la tasa de recuperación de lípidos en las muestras de cerámica, cualquiera sea, suele ser bastante alta, porque por estas características físicas y químicas de la matriz cerámica de preservar los lípidos durante centenios o milenios. Ahora, la calidad del dato siempre también depende de la calidad de la muestra. Entonces, si tenemos una muestra que no podemos asignar a un grupo morfológico, que no podemos asignar un estilo, que no tenemos un contexto, que no la tenemos fechado, el contexto de donde proviene, entonces siempre es más difícil, porque los residuos muchas veces se interpretan, como puse al principio, en el triangulito, digamos, del principio de la charla, se interpretan en base a no solamente la información arqueométrica, sino la información contextual y la información sobre la morfología y los usos, las funciones estimadas para ese tipo morfológico que los lípidos pueden confirmar o no, digamos, o refutar. Y después, con respecto a las diferencias de absorción, en mi tesis doctoral yo comparé la porosidad que había sido medida por Anabel Fili, la doctora Anabel Fili, que es la tecnóloga cerámica del grupo. Ella había hecho análisis de lupa y petrográfico de los distintos tipos de cerámica, y traté de correlacionar tamaño de poro, o digamos, grosor de la matriz, digamos, con la capacidad de absorción y preservación de lípidos, y la verdad es que no hay una correlación clara, así que seguramente eso también haya que estudiarlo más. Y también seguramente va a depender de cada grupo, digamos, de cada conjunto cerámico. Y después, con respecto a las muestras de los museos, el sesgo es que esto es un análisis destructivo. Y muchas veces las piezas de museo no se pueden destruir. Así que sí, es un análisis destructivo. Si bien usamos poca muestra, es un análisis destructivo. Estoy probando, pero todavía no tengo resultados concluyentes, digamos. He tomado muestras raspando el interior de piezas que están depositadas en museos de la región de Fiambalá. Obviamente no se podían tomar muestra. Y, digamos, muestra de cortar un tiesto. El problema es que incluso si halláramos lípido, cuando desconocemos la trayectoria que tuvo esa pieza, si la limpiaron con algún blem, le decimos acá, con algún limpiador de muebles que tiene ceras, o si la manosearon, o incluso de la matriz sedimentaria, cómo estar seguros de la integridad de esos lípidos que realmente provengan de su uso original. Pero bueno, estoy trabajando en eso porque sí es una línea que es interesante, porque ampliaría muchísimo el espectro de muestras que se pueden trabajar. Claro. Bueno, acá hay otra pregunta de Gabriela Gurayev. Dice, ¿hay un tamaño mínimo para las muestras? Y nosotros normalmente trato de trabajar con al menos 15 gramos de muestra. Eso es una vez que con el Dremel se le elimina toda la superficie externa. O sea, se le eliminan todas las superficies que estuvieron en contacto con la matriz sedimentaria del sitio. Súper. Se expone
la matriz cerámica. Bueno, acá hay otra pregunta de Mónica Verón. Pregunta si combina los resultados de ácidos grasos o lípidos con los de isótopos. Sí, sí. Sí, los combinamos y digamos, la complementación de técnicas es indispensable. Los ácidos grasos solos no nos dan la información completa, no nos permiten, o sea, o al origen a los que digamos, la identificación de origen es quizá en grandes categorías animal-vegetal. Con isótopos podemos acercarnos un poco más. Planta C3, planta C4, animal alimentado AC3 o AC4, Sí. incluso con técnicas isotópicas moleculares, digamos, de compuestos específicos, acopladas a cromatografía, podemos ver o podemos buscar mezclas que quizá en el análisis bulk se solapan esos resultados de si un lípido de origen animal fue alimentado a C4, puede estar enmascarando que también hay lípido de planta C4, o viceversa, digamos. Pero el molecular, si uno elige los ácidos grasos, que son más típicos de animal o vegetal, para medir el valor isotópico, podemos empezar a desarmar más esas mezclas. Y lo mismo con HPLC de Sikutov, la técnica de cromatografía líquida que nos permite caracterizar el triglicérido, que los triglicéridos son mucho mejores marcadores de origen que los ácidos grasos. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, quería saber cómo es posible determinar si los lípidos formaron parte de residuos culinarios o si formaban parte de la fabricación de la cerámica. Quiero decir, como ingrediente aglutinante o algo así. Desde Venezuela la pregunta, Alexandra. Es buena tu pregunta y depende mucho de la cerámica, pero cuando se fabrica cerámica, digamos, la cerámica de cocción de bajas temperaturas es problemática en ese sentido. Cuando se fabrica cerámica alrededor de los 500, entre 450 y 500 grados, se volatiliza toda la materia orgánica. Eso, quien haya participado en alguna experimentación en la fabricación de cerámica ve que es un humo negro intensísimo. Luego sigue subiendo la temperatura y la pieza se pone incandescente más o menos a los 900 grados. Entonces, hablamos de una tabula rasa cuando hablamos de cerámica bien cocida, digamos, porque es una cerámica en cuya fabricación se eliminó todo el componente orgánico. Sin embargo, piezas quizá de cerámica casora recolectora, se me ocurre a mí, o del nordeste, que sean cerámicas de temperaturas bajas de cocción, pueden tener lípidos propios de las arcillas, sí. Es un tema. Sí, sí. Súper. Y acá hay otra pregunta de Javier Montalvo. Quería preguntar si dentro de los ácidos grasos ramificados identificados como marcadores de rumiantes, lograron identificar ácido fitánico, además de aquellos de cadena impar. No, ácido fitánico no. Nunca lo hemos registrado. Ok. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Por ahí. Bueno, parece que no. Bueno, pero de todas maneras, muchas gracias, Irene. Estuvo increíble. Y bueno, les dejamos invitados para el próximo seminario en 2 semanas más con Lorena Becerra Valdivia, que nos va a hablar de sobrepoblamiento americano, ¿ya? Y cronologías por radiocarbono. Así que muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto, en unas 2 semanas. Gracias nuevamente, Irene. Gracias a todos. Que estén muy bien.